TELDED DUET, Teleeducación para el Desarrollo. Señores estudiantes, bienvenidos al curso Enfoques Pedagógicos y Didácticas Contemporáneas para continuar con el desarrollo de la cuarta unidad didáctica, denominada Habilidades del profesor en el aula de clases. Como ustedes pueden observar, esta unidad didáctica ha sido fraccionada en dos temas. El primero, características personales del buen maestro, y la segunda parte se refiere a las habilidades que influyen en el aprendizaje. Ambas forman parte de esta unidad que la hemos denominado, como ustedes pueden observar, habilidades del profesor en el aula de clases. Y quisiéramos expresarles que es difícil que ustedes puedan encontrar este tema en los libros que abundan en las librerías y en las bibliotecas, porque es un tema realmente nuevo, producto de las últimas investigaciones con respecto a los aspectos relacionados con el curso que estamos desarrollando, que se refiere a los enfoques pedagógicos y las didácticas contemporáneas. En este sentido, debemos recordar que las didácticas contemporáneas tienen como característica fundamental el ser interestrutturante, en donde el docente no desarrolla una labor pasiva, sino una labor muy activa. De ahí, pues, que los últimos estudios en las didácticas contemporáneas nos dicen que hay ciertos aspectos, ciertas características, ciertas cualidades y ciertas técnicas que el docente debe manejar en la práctica pedagógica que le van a servir, que van a ser muy importantes para promover y lograr el aprendizaje. Vamos a iniciar el desarrollo de la unidad didáctica para hacer una síntesis de ella, puesto que en la conferencia de la semana vamos a desarrollarlas en forma más amplia. ¿Qué características personales debe tener el buen maestro, debe exhibir? Estas son las cualidades que ustedes pueden observar, de las cuales se ha demostrado experimentalmente que sirven de soporte, de apoyo en el aprendizaje del estudiante. Es decir, se han hecho investigaciones en donde aquellos alumnos que trabajan con profesores que no tienen estas características rinden menos académicamente que aquellos estudiantes que tienen profesores con estas características. Estas características son las que ustedes pueden observar ahí, que las vamos a desarrollar después una por una. Nos dice pues que, por ejemplo, el docente tiene que tener optimismo, tiene que demostrar mucho entusiasmo, que es diferente al profesor totalmente apagado, que da la impresión de ser un docente indiferente frente a su asignatura. Tiene que ser un buen modelo, es decir, un modelo, no en el sentido clásico del modelo del docente que se le pide que en la calle, en la sociedad, maneje ciertos comportamientos y conductas, ¿no? Cuando nos referimos acá al docente como modelo, nos estamos refiriendo a que él es un arquetipo, un constructor, un portador de actitudes, de habilidades dentro del aula, de responsabilidad, de organización, de buen trato, de manejo de recursos oportunamente. A través de esto, como lo vamos a ver después, se demuestra que influye mucho en el aprendizaje. Otras características que debe tener el maestro está la amabilidad como una regla de oro que es importante, lo cual permite crear un ambiente de confianza, de acercamiento en este proceso de enseñanza-aprendizaje que básicamente es un proceso de comunicación. El interés que muestran los profesores por los alumnos mediante un seguimiento que hacen de ellos, no solo para la parte instruccional del aprendizaje, es decir, los conocimientos, sino con relación al cultivo de los valores, a las actitudes, es muy importante.
el demostrar empatía también, que va amarrada a la cualidad anterior, es decir, interesarse por las situaciones que atraviesa el estudiante con respecto al curso, que no deben ser indudablemente dejadas de lado, sino que el docente tiene que sentir como realmente siente el alumno frente a una situación de aprendizaje. Y por último, también el hecho de que el docente, por ser realmente no solo su trabajo profesional, sino por ser desarrollar una profesión que implica mucha vocación, que está amarrada al desarrollo social, sabiendo que la educación de un estudiante es un alto costo también, entonces el docente está obligado a promover el éxito de todos los estudiantes y por igual, sin centrarse y focalizarse en unos cuantos los que rinden más en el curso, sino aún más por aquellos estudiantes que son los que quieren más soporte, más andamiaje, más apoyo para realmente tener el éxito. En la segunda parte de la unidad vamos a desarrollar aquello que le llaman habilidades, las habilidades que influyen en el aprendizaje, les decía, porque está probado científicamente que sí se da en la práctica, ¿no? Una de las habilidades es la comunicación. La comunicación es un concepto sumamente amplio, pero desde el punto de vista didáctico, la enseñanza-aprendizaje corresponde a la comunicación. El enfoque de la educación es el enfoque social y siendo el enfoque social, pues la comunicación realmente es clave. Es clave, el docente es un mediador, lo vamos a ver, entre la cultura y el estudiante. Es la persona que está interactuando permanentemente con los estudiantes. Hay un proceso interpsicológico ahí. Y la comunicación, que es la que transmite realmente los mensajes de los contenidos, tiene que permitir que estos fluyan con una facilidad para poder realizar ese trabajo de soldadura entre los conocimientos de la estructura mental del alumno con los conocimientos o los contenidos que él debe asimilar, aprender para apropiarse de ellos, para lo cual se requiere que la comunicación pues utilice una terminología apropiada, un vocabulario sencillo, un vocabulario realmente preciso que pueda ser entendible por el estudiante. Otra característica tiene que ver con el alineamiento, es decir, nunca en la comunicación debe perderse de vista el objetivo de la clase y la competencia que se tiene que desarrollar. Y lo que es importante, la comunicación a través del cambio de ideas mediante señales de transición, que lo vamos a desarrollar, se refiere pues a las señales que el docente da a través de los gestos, a través de las palabras, a través de los tonos, con lo que va guiando y orientando la mente del estudiante. Entre las habilidades que se van a desarrollar, se encuentra también el de la organización. Organización deriva pues de orden, es de orden. Una clase, una sesión de aprendizaje tiene que haber sido planeada, tiene que haber sido estructurada, tiene que obedecer a una intención y los momentos de la clase tienen que seguir un orden regular de carácter lógico. Si nosotros trabajamos con la teoría del aprendizaje significativo, indudablemente que el pensamiento lógico, el orden lógico, tiene muchísimo realmente peso. Así como en la administración hay este principio que dice que cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa, pues también en el aula, desde el punto de vista de una administración de ella, pues el docente tiene que tener todo en orden para facilitar que se cumplan los tiempos reales, que no se den interrupciones, etcétera, etcétera. Y el mantener la clase alineada pues quiere decir que permanentemente el docente tiene que estar monitoreando para que la clase no se desalinee, o sea, se salga de fuera de los objetivos y se pierda. Hay momentos, hay preguntas, hay cuestiones que no tienen que ver muchas veces con las clases, que el profesor con mucha sutileza debe tratar de evitarlas para conducir y orientarla hacia el lugar, hacia el objetivo realmente previsto. Otras habilidades que debe manejar el docente es el saber utilizar el foco, ¿no?
Con el nombre del foco nos estamos refiriendo a los aspectos motivacionales de los estudiantes. Una sesión de aprendizaje debe iniciarse con todo el ímpetu y el deseo de desarrollar realmente la clase. Tiene que haber una motivación inicial, un motivo que mueva el espíritu hacia la búsqueda del conocimiento, hacia la adquisición del conocimiento. Y a veces los alumnos al comenzar la clase no están pues realmente motivados, por lo tanto el profesor tiene que hacer una motivación externa. Pero lo más importante sería que este foco introductorio esté dado por una motivación realmente interior, que el estudiante realmente desee aprender en la clase y arranque con un buen impulso. El foco sensorial es el que se aplica en el desarrollo de la clase y se refiere al manejo de muchas experiencias de aprendizaje en donde el estudiante no sea un elemento pasivo, sino que esté interactuando permanentemente con objetos o con materiales que el docente ha previsto para que las experiencias puedan llevarse realmente a cabo. Otras cualidades que tienen que ver con el control es el monitoreo. El monitoreo existe pues una tarea del docente que no debe descuidar desde el inicio hasta el final, de fiscalizar de alguna manera las tareas que los estudiantes están realizando durante toda la sesión de aprendizaje para poder llevar a cabo lo que se denomina pues la retroalimentación y saber qué estudiantes son los que están cumpliendo con las actividades que se tienen que desarrollar, aquellos que necesitan apoyo y también pues darle un soporte a aquellos que por algún motivo están yéndose por direcciones completamente diferentes a las que se han trazado. Y nos referíamos justamente a la retroalimentación, o sea, alimentación de retroceso. Esta retroalimentación tiene que ser en forma permanente, tiene una finalidad formativa. El docente no debe trabajar las diferentes sesiones de aprendizaje sin verificar que efectivamente los aprendizajes en el desarrollo de la sesión se están dando. Eso implica un trabajo de monitoreo y en forma oportuna llevar a cabo la retroalimentación en los casos que el estudiante las necesite, ya sea como información de retorno, porque ahí se están cometiendo algunos errores, o información de estimulación para premiar aquellos aprendizajes que realmente están siendo logrados. Entre las habilidades que se han considerado importantes es saber hacer preguntas, y esto por ejemplo, tiene que ver mucho con la teoría de Jean Piaget, ¿cierto? Con conflicto cognitivo, y en Piaget nos dice que cuantas más veces el profesor haga preguntas en las sesiones de aprendizaje, mucho mejor. Entonces, nosotros en las sesiones anteriores hemos visto que las preguntas pueden ser preinstruccionales, coinstruccionales, postinstruccionales. Cada una de ellas tiene sus características y requiere ciertos requisitos. No es tan fácil también plantear realmente las preguntas que el docente tiene que llevar preparadas. Pero hay 4 aspectos que en las preguntas se deben tener en cuenta, ¿no? Es decir, la frecuencia de preguntas. ¿Cuántas preguntas debo hacer? Debemos realmente hacer. En la distribución equitativa, a veces las preguntas se centralizan en 1, 2 o 3 estudiantes que son los que responden y los demás quedan al margen. El docente tiene que procurar que todos los alumnos realmente participen. El apuntalamiento, es decir, cuando se hace una pregunta y el estudiante no nos da una respuesta que nos satisface, ¿qué hay que hacer? ¿De qué manera podemos reformular la pregunta para que el estudiante comprenda? Es decir, esto realmente lo vamos a desarrollar, cómo apuntalamos. Y los tiempos de espera, que por la experiencia también tenemos que trabajarlo. Es decir, cuánto tiempo debemos esperar la respuesta del estudiante una vez que nosotros hemos planteado la pregunta. Es un tiempo de espera largo, es un tiempo de espera corto. Vamos a ver que esto es realmente relativo y que depende de algunos otros factores que vamos a estudiar. Y por último, toda sesión de aprendizaje implica también un trabajo, realmente un esfuerzo,
un esfuerzo de un estudiante y tiene, así como la sesión tiene un inicio, también tiene un final. Pero ¿cómo debemos hacer el final? Eso se llama revisión y cierre. Hay estrategias metodológicas de enseñanza que nos dicen cómo debemos cerrar una clase y cómo debemos revisar. Si la revisión debe ser al final, la revisión debe ser intermedia, debe ser al comienzo, cómo realmente manejarla y cómo puede ser más útil. La debe ser el docente, la debe ser el profesor, eso es lo que vamos a ver. Y al final, el cierre de la clase, que normalmente se hace pues, con un resumen, utilizando esta estrategia, mediante la cual el profesor verifica si es que los aprendizajes se han logrado. Pues bien, señores estudiantes, esta vez hemos hecho una síntesis de la clase de la semana y también aprovechamos para indicarles que no se olviden de lo que estamos en este curso llamándole misiones. Las misiones que son las tareas o los trabajos que ustedes tienen que hacerlos llegar oportunamente de acuerdo a las instrucciones que se les está dando en la guía realmente del curso. Me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana.